vamos a hablar con el licenciado Gustavo Marangoni. Pero me parece perfecto. Es un gusto realmente poder recibirlo una vez más en libertad de opinión. Licenciado, qué placer tenerlo de nuevo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, siempre un gusto poder comunicarme con ustedes y agradecido por la participación, el tiempo. Muchas gracias. Deme su primera impresión, su primer análisis de esto que hemos vivido los argentinos el domingo pasado. Vamos a arrancar quizá por algunos lugares comunes. Fin de ciclo, político y económico. ¿Por qué político? Porque las coaliciones, las agrupaciones que se estaban dando en los distintos espacios políticos en nuestro país están dando lugar a otra cosa. Ahora lo estamos viendo en Juntos por el Cambio. Yo me animaría a decir que Juntos por el Cambio nos dio su última postal el domingo pasado. Y no solo porque no se puedan poner de acuerdo respecto de qué hacer en el balotaje con Milei. Apoyarlo, no apoyarlo, apoyar a más, hay de todo ahí adentro. Pero en realidad arrastran diferencias conceptuales. Y no solo entre radicales y PRO y coalición cívica. Dentro del PRO había dos visiones muy diferentes, una encarnada en Horacio Rodríguez Larreta, la otra en Macri Bullrich. Diferencias que estaban en cuestiones centrales, no simplemente en cuestiones metodológicas o en las ambiciones lógicas que pueden tener las personas que quieren a lo mejor todos el mismo lugar. Así que ahí tenemos un cuadro de una descomposición que además se da paradójicamente en un momento muy peculiar, porque Juntos por el Cambio tiene 10 gobernaciones, 5 radicales, 5 de las dos fuerzas. Uno puede decir, ¿cómo ahora que son tan fuertes a nivel federal tienen esta debilidad congénita a nivel nacional? Pero se da así. La otra manifestación del fin de ciclo, obviamente, es el surgimiento de Milei, tan aluvional, con esta personalidad tan específica, tan curiosa por algunos aspectos que tiene el libertario, pero sin embargo en 2 elecciones consecutivas sacó 30% de los votos. Seguro que en la segunda tenían mejores expectativas, así que en la noche se los notaba como caiducho, pero 30 puntos está reflejando fenómenos de la Argentina profunda. Y en tercer lugar, Sergio Massa. Hay que explicar, miren, esta semana me tocó mucho hablar con colegas de ustedes de otros países, México, Ecuador, Perú, España, Italia, Francia, Estados Unidos, todos preguntan lo mismo, pero ¿cómo puede ser que el ministro de Economía de un país que tiene una inflación de 3 dígitos sea candidato y gane? Entonces uno le dice, miren, si el programa dura 6 horas, se lo explico o intento explicárselo, y si es en pocos minutos diría, el peronismo fue advertido por Massa en su voluntad de supervivencia y se fue a la batalla en el momento que nadie va a 2 mangos. Cuando hace poco tiempo el peronismo estaba totalmente acéfalo, con un presidente lateralizado, una vicepresidenta guardada, la corrida cambiaria y todas las circunstancias, y los otros parecían que se lo comían de postre, los otros entraron en una situación conflictiva y el peronismo se unificó y ahora da esta realidad. Pero suceda lo que suceda el 19 de noviembre, gane Sergio Massa o gane Javier Milei, seguro que el que queda derrotado se divide y el que queda de pie absorbe a los otros. Hoy, por el arranque, parece que lo más probable es Sergio Massa, pero claro, vayamos paso a paso porque como estamos poblados de cines negros, podría cambiar la cosa y no hay que subestimar a nadie, las peleas se ganan solamente cuando se terminan. Después del 10 de diciembre, Massa presidente o Milei presidente tienen la tarea de ponerle el broche final a un sistema económico que está agotado, que ya no da más. Quizás Milei, que no puede terminar de orientar su fuerza política y que por momentos parece una estudiantina y un conjunto de libres pensadores que no tiene muy claro para dónde llevar la cosa,
ya haya hecho su contribución a la política argentina, que es manifestar que una crisis tan profunda como esta o genera mecanismos de protesta tan disruptivos como los de la Libertad Avanza para hacer reaccionar a la dirigencia tradicional o para reemplazarla. Eso lo sabremos dentro de 3 semanas y media cuando se vote nuevamente para elegir presidente. Conversando con un analista político también de muchísima experiencia, un hombre que está mucho en los medios de comunicación también, el domingo por la noche yo le preguntaba si el rotundo triunfo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires y la presidencia, si es que la logra, de Massa, podría generar entre ellos una competencia por el liderazgo del peronismo. Me sorprendió cuando me dijo no, porque el peronismo a Massa no lo siente suyo. Massa tiene su propio partido. ¿Qué opinión tiene usted? Es muy temprano para saber eso. Amago una cosa. El peronismo está huérfano desde hace 3 años y medio de liderazgo, más, pero digamos de 3 años y medio de liderazgo, y este gobierno fue la manifestación más palmaria de eso, con las peleas explícitas, implícitas, a la luz del día, en los sótanos del poder, en el palacio, entre el presidente y la vice. Y el peronismo es un partido muy sensible a la ausencia de jefatura. Hace un año Massa se presentó como alguien que pretende ese espacio de liderazgo. Y hay tanta sed de liderazgo en el peronismo en particular y en la Argentina en general, que yo no descartaría que si Massa es presidente busque de manera distinta a la que lo hizo Alberto Fernández, buscar concentrar el poder y no jugar a hacer frutilla del postre. Alberto Fernández, tenemos que hacer memoria, porque ya parece que fue el siglo pasado, pero asumió y dijo, yo no quiero construir poder propio, yo no quiero el albertismo. Y terminó como terminó. A mí me da la impresión, por supuesto de una manera muy especulativa y aceptando esta invitación que me haces vos a reflexionar, que Sergio Massa sí va a querer ser masismo. Pero bueno, vamos de a poco. Primero está el balotaje, después estará la primera pista concreta que tendremos respecto a cómo se encara esta nueva etapa del poder cuando haya que armar un gabinete y haya que elegir y distribuir los lugares sensibles. La lógica de ese armado nos va a decir mucho del periodo que viene, en el caso que gane Sergio Massa y obviamente también en el caso que gane Javier Milei, pero acá estamos hablando del peronismo. Y después veremos. Claro, Axel Kicillof es gobernador 4 años más y después no tiene reelección, por lo tanto eso abre a las especulaciones. Pero en este país que nos toca vivir en este contexto específico, donde hablar de semanas es la incertidumbre mayor, hablar de 4 años casi es un capítulo de la literatura fantástica. Entendido. ¿Rafael? Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Rafael. Cuando gana Mauricio Macri contra Scioli en el balotaje, era una alianza política, Juntos por el Cambio, que votó en contra del kirchnerismo fundamentalmente, que lograron unirse con esa premisa de ganarle al kirchnerismo. Hoy hay 2 estructuras políticas opositoras, como Juntos por el Cambio, que quedó afuera del balotaje, y la Libertad Avanza, que quedó adentro. El electorado, no los dirigentes ni la fuerza política, se puede unir, que es el 60% que votó en contra del gobierno, se puede unir, aunque no le guste Milei, en esa figura para derrotar al kirchnerismo, o está muy dividido. Hoy parece poco probable y para mí esa cuestión es fundamental. Porque, volviendo a la referencia que yo hacía cuando hablaba con los colegas extranjeros de ustedes, si uno tuviese que simplificar en extremo la política argentina, diría, la división política de la Argentina no es izquierda y derecha, es peronismo y no peronismo. Si uno de los dos está unido, el otro pierde. Si los dos están unidos, se define cabeza a cabeza.
El peronismo fue esta elección unido y el no peronismo fue dividido. El tema es que el no peronismo triunfó en su variante más novedosa y, si se quiere, más histriónica y menos orgánica. Y claro, tiene definiciones muy difíciles. Y ahora estamos viendo, como se dice siempre de tono coloquial, que Milei trata de retroceder en chancleta y, bueno, tratar de matizar algunas cosas que dijo de Bullrich, otras cosas que dijo de los radicales, alguna referencia que dijo de la izquierda. Entonces tiene un elemento que lo condiciona para poder agrupar a todo el no peronismo. Pero habrá que ver, porque estamos ante el River Boca de la política argentina. Entonces, a lo mejor, aunque muchos dirigentes radicales digan que no, y con sobrados motivos, porque Milei ha sido muy duro con el radicalismo, con Alfonsín, con Irigoyen, les ha dado para que tengan, guarden y repartan, a lo mejor el afiliado radical dice, y antes que gane el peronismo, que sigan esto, no me importa, lo voto, ¿no? Porque el balotaje es una suerte de plebiscito, donde uno en parte vota que sí a algo, pero también en buena medida vota que no a otra cosa. Entonces, Massa arrancó mejor esta etapa, pero garantías en política no hay. El que quiere garantías se tiene que comprar una plancha, un televisor, pero en política no hay. Arrancó mejor, ordenado la noche de la elección, con un discurso claro, en un escenario donde la liturgia estaba abajo, no arriba. Arriba no había Perón, Evita, Cristina, Néstor. En su mensaje no hubo ninguna referencia a otra cosa que no sean los servidores públicos, la fuerza de seguridad, los presidentes de mesa, militancia. Massa presidente, estrenó logo. Ayer dio una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros, de impecable traje azul, camisa blanca, corbata prolija, pin con la bandera nacional, hablando de los temas de la política internacional. Trata de transmitir el seniority presidencial. Milei está buscando un nuevo punto de equilibrio. Su primer instinto, a mi criterio, por supuesto subjetivo, es que arrancó confuso. La verdad que proponer que lo que viene es un desafío kirchnerismo-antikirchnerismo era repetir el eslogan con el cual a Patricia Bullrich le había ido muy mal, y además me parece que es tirarse una pileta donde no hay agua. Aún quienes no lo quieren a Sergio Massa, los que le dicen ventajita, panqueque u oportunista, no le dicen kirchnerista porque saben que no va a ser un alfil dócil de la política de Cristina Fernández. Es mucho más razonable el cambio que empieza a ejercitar esta tarde, al menos en un tuit, el candidato libertario cuando dice, bueno, esto es cambio, continuidad. Por ahí la cosa puede funcionar mejor. Y donde empieza a precisar, después de salir a ofrecerle desde a Miriam Bregman y Patricia Bullrich cargos, a decir, miren, hay cosas que no se negocian, la dolarización y el Banco Central. Porque si él pierde su identidad, para ganar algunos votos de centro, no va a ganarlo del centro y va a perder los que lo llevaron hasta aquí. Así que tiene pocos días para terminar de hacer los ajustes necesarios y después le va a tener que meter pata porque, porque el calendario así lo exige y porque cada día cuenta. Gustavo, el placer de siempre de contar con tu presencia y de contar con tu análisis tan rico que nos ayuda a pensar a todos. Que tengas muy buenas noches, muchas gracias. Un abrazo, Rogelio, para vos, para toda la mesa allí, como siempre un gusto y a disposición. Gracias, muy Muchas amable. gracias.